Pizarro y sus hombres pusieron rumbo al sur y se adentraron en un territorio desconocido. Ellos fueron los primeros europeos que escalaron los Andes y se internaron tanto en el continente sudamericano. En su avance hallaron pruebas de la existencia de una gran civilización nativa. ¡Hay mujeres! Habían alcanzado los límites del poderoso imperio inca. Aquel encuentro fue, tanto para los indios como para los españoles, un choque de culturas. Los indios nunca antes habían visto a un hombre blanco y no tenían la menor idea de la amenaza que representaba. No imaginaban tampoco que en cuestión de días aquellos extranjeros desbaratarían su mundo. En la década de 1530 el imperio inca era enorme. Ocupaba una franja de 4.000 kilómetros que se extendía a lo largo de los Andes desde el actual Ecuador hasta el centro de Chile. Pero tan solo a 800 kilómetros al norte comenzaban las colonias de Centroamérica y el Caribe, valiosas posesiones del imperio español. En aquel momento el rey de España controlaba un tercio de la Europa continental. Pero lo cierto es que no hacía mucho que la propia España se había convertido en un estado unificado después de pasar 7 siglos combatiendo la ocupación islámica. Un mensajero real llevó la noticia de la llegada de los extranjeros con aspecto de dioses, montados sobre animales de 4 patas, al emperador de los incas, que acampaba en el valle de Cajamarca, al norte de Perú, custodiado por un ejército de 80.000 hombres. Atahualpa era venerado como un dios viviente, un hijo del mismísimo sol. Y se encontraba en Cajamarca realizando un retiro religioso para agradecer una serie de triunfos militares cosechados recientemente. Cuando le comunicaron el avance de los españoles, en lugar de ordenar su muerte, les envió un mensaje. Les invitaba a reunirse con él en Cajamarca lo antes posible. Atahualpa quería que, al acudir a Cajamarca, los españoles cayeran en una trampa. Y para asegurarse que así fuera, inició una suerte de juego psicológico con ellos, enviándoles presentes de forma que aceptaran reunirse con él. El 15 de noviembre de 1532, el grupo de aventureros liderado por Pizarro entró en el valle de Cajamarca. Les habían dicho que Atahualpa les esperaba allí, pero no estaban preparados para el recibimiento que les dispensaron los incas. En las colinas situadas detrás de la ciudad de Cajamarca se encontraba el ejército imperial, 80.000 hombres en formación de combate. En sus diarios, los propios conquistadores dejaron constancia de sus primeras impresiones. Su campamento parecía una hermosa ciudad. Hasta entonces no habíamos visto nada similar en las Indias, y nos asustamos porque éramos muy pocos, y nos habíamos adentrado mucho en aquellas tierras. Pizarro envió una partida formada por sus mejores jinetes al corazón del campamento inca. Abría la marcha el capitán de Soto.
Ignoraban si Atahualpa les permitiría atravesar el campamento sin causarles daño alguno, pero decidieron correr el riesgo e ir a reunirse con ellos. La visita de Soto tenía un importante propósito psicológico: intimidar al gobernante inca ante su propia gente, desafiarle con el caballo. El gobernador de Perú, don Francisco Pizarro. En un primer momento, Atahualpa no reaccionó a la presencia de Soto. Hizo como si no hubiera nadie allí. Cuando el caballo se situó frente al inca, este ni se inmutó, demostrando así que el animal no le impresionaba lo más mínimo y echando por tierra los planes del capitán. De Soto avanzó hasta situarse tan cerca de él que el aire que expulsaba el caballo por los hollares movía los flecos del adorno que el inca lucía en la frente. Pero este no se movió. Pasados unos instantes, tras un breve silencio, Atahualpa prorrumpió en gritos. Les decía que había llegado el momento de pagar lo que habían hecho. Supongo que les gritaba que aquello les iba a costar la vida. Como es lógico, De Soto estaba muy nervioso y regresó atemorizado al campamento. Por lo que sabemos, los españoles pasaron la noche anterior atenazados por el pánico. Los conquistadores habían establecido su campamento en la ciudad de Cajamarca, y para entonces casi todos estaban convencidos de que jamás volvería a saberse nada de ellos. Después de todo, eran solo 168 soldados a 1.600 kilómetros de cualquier compatriota, enfrentándose a un ejército formado por 80.000 incas. Pocos pudimos dormir aquella noche. Nos pasamos las horas caminando por la plaza desde la que veíamos las hogueras del campamento del ejército indio. Era una imagen aterradora. Parecía una noche plagada de estrellas. Pizarro y los oficiales en los que más confiaba debatieron sus opciones para enfrentarse a Atahualpa. Pero hay un montón de soldados, capitán, no vamos a poder. Unos aconsejaban prudencia, pero Pizarro insistió en que su mejor oportunidad era lanzar un ataque sorpresa al día siguiente. Aquella táctica siempre había funcionado con éxito en el pasado. De noviembre de 1532. Atahualpa había accedido a encontrarse con los españoles aquella mañana en la ciudad de Cajamarca. Su séquito le precedía. Sin embargo, tomó una decisión fatídica. Ordenó a sus soldados que fueran desarmados. Los indios eran músicos y bailarines. Eran soldados, pero sin armas. ¿Por qué desarmó Atahualpa a sus propios guerreros? Porque aquel era un día alegre, un día de celebración. El gobernante no marchaba a la guerra sino a una fiesta. Su objetivo era que todo el pueblo viera cómo huían aterrados aquellos supuestos dioses.
El hecho de que algunas personas creyeran que los españoles eran dioses resultaba muy conveniente para los intereses de Atahualpa. Él sabía que no era cierto, pero si el pueblo pensaba que había derrotado a unas divinidades, estaría con él. Y si además vencía a los españoles sin demostración de fuerza alguna, sus súbditos le considerarían un ser superior a los dioses. Atahualpa y sus hombres entraron en Cajamarca. Los españoles les esperaban ocultos. Había 5 o 6 mil hombres, y detrás de ellos surgió la figura de Atahualpa. El gobernante iba sentado en una lujosa litera adornada con plumas, oro y plata. Muchos nos orinamos encima de lo asustados que estábamos. Los hombres de Atahualpa ocupaban toda la plaza, pero no había ni un solo español a la vista. El soberano inca preguntó: ¿dónde están esos perros? Y uno de sus oficiales de confianza le respondió: han huido porque tienen miedo de la magnificencia inca. Como era de esperar, la muchedumbre escuchó aquellas palabras y las dio por ciertas. Me presento ante vosotros en nombre de la cristiandad. Entonces Pizarro ordenó a su sacerdote que saliera a enfrentarse con Atahualpa. Los conquistadores estaban obligados a tratar de convertir a los pueblos nativos antes de recurrir a la violencia. Mi poder procede de mi señor. Sus palabras están escritas en este libro. Atahualpa nunca había visto un libro y no sabía qué hacer con él. ¿Cómo te atreves, indio perro? ¡Salgan, españoles! ¡Destruyen a estos perros que no respetan las cosas de Dios! ¡Santiago, a ellos! Entonces, con la muchedumbre totalmente desprevenida, hicieron su aparición los caballos y cundió el pánico. Imaginen la escena que se vivió en Cajamarca. Los incas no habían visto caballos antes, y los que llevaban los conquistadores no eran equidos normales y corrientes, sino grandes y fieros caballos de combate españoles. Los animales se abrieron paso entre los presentes, los pisotearon y se convirtieron en una extraordinaria plataforma para la lucha. Desde su montura los españoles podían asestar mandobles con la espada izquierda y derecha y cortar, acuchillar y seccionar todo lo que hubiera a su alrededor. Si los incas hubieran sabido que ante la caballería lo mejor es permanecer firmes, se hubieran impuesto a sus atacantes, pues eran muy superiores en número, pero lo ignoraban y emprendieron la huida de forma desordenada, circunstancia que aprovecharon los jinetes para mezclarse con ellos y matarlos con sus espadas. Había un dios inca llamado Viracocha. Era el dios del trueno y era representado como un hombre blanco, por lo que el pueblo vio en aquellos hombres con sus arcabuces la mismísima encarnación de Viracocha. El inca Atahualpa continuaba sentado en la litera que sostenían sus hombres. En cuanto pudieran, los españoles fueron tras él y empezaron a matar a los porteadores. Pero si uno caía, otro lo reemplazaba. Solo cuando aquella tragedia estaba a punto de tocar a su fin,
La silla comenzó a tambalearse porque ya no quedaban más porteadores. Cuando la litera cayó, el propio Pizarro capturó a Atahualpa. Su plan había funcionado a la perfección.